Amén, buenas noches, mis amados amigos, amigas, hermanos y hermanos que me escuchan esta noche. Es para mí una bendición estar una vez más con ustedes en este su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, de Palabra Viva y Eficaz Christian Church, en Scarborough, Toronto, Ontario, Canadá. Es para mí un compromiso que tengo con el Señor de transmitir con ustedes el mensaje de la palabra todas las noches, cada vez que podemos. Y hoy, aunque empezamos un poco tarde, he querido traer con ustedes este mensaje de la palabra del Señor una vez más. Y voy a estar hablando acerca de un tema que se llama primicias. Pero primeramente voy a hablar del tema herejías. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de las herejías? Las herejías, vamos a hablar de herejías porque es algo que nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, necesitamos conocer correctamente qué está pasando en medio de la iglesia cristiana. Aquellas personas que aún no conocen al Señor realmente, pero que tienen alguna inquietud acerca de la palabra del Señor y que no saben a dónde ir o a quién escuchar. Entonces vamos a hablar hoy de herejías. Y antes de empezar de esto voy a dar la definición de herejías. La herejía es una relación con una doctrina religiosa, error sostenido con pertinacia, o sea, con obstinación o terquedad. Es una doctrina religiosa, un error en una doctrina religiosa sostenido con obstinidad y terquedad. Es algo que nosotros muchas veces hay personas que introducen herejías, están introduciendo cosas que no son y se agarran de ellas como si fueran reales, las creen, se las creen tanto que no están dispuestos a ceder lo que ellos enseñan. Y quiero compartir con ustedes una vez más lo que dice el apóstol San Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, del 1 al 3, que dice de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estas son las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, del 1 al 3, donde Pedro está a nosotros advirtiéndonos de los falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías. Y hoy quiero hablar de un tema bien delicado, del cual está pasando en algunas iglesias, y es acerca de las primicias. Las primicias, la traducción que podríamos hablar acerca de decir de lo que son las primicias es un adelanto, los adelantos. Y hoy por hoy hay iglesias donde el pastor o el pseudoapóstol o el predicador de turno de una iglesia llama a la gente a entregarle las primicias. Exigen primicias a la iglesia, exigen primicias a los congregantes, a las personas que se reúnen en esos lugares llamados iglesias, y les dicen que tienen que llevarle el primer sueldo que ellos han ganado para que Dios les bendiga. Y por eso estamos diciendo que muchos seguirán sus disoluciones y que por causa del camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia la mercadería de ustedes con palabras fingidas. O sea, ¿qué hacen? Hacen mercadería, están negociando con la fe, están negociando con las personas crédulas que creen que al llevar su primer sueldo
al pastor o al llevarle su primer sueldo al pseudoapóstol o al llevarle su primer sueldo al predicador de turno de aquella iglesia, van a recibir una gran bendición de parte de Dios. Y entonces muchos caen en esas disoluciones de estas personas. Pero vamos a tocar ese tema acerca de las primicias. La Biblia en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, nos habla en varias ocasiones de las primicias. Para comenzar a hablar sobre primicias debemos conocer cuál es la razón de las primicias en el Tanakh y cuál es su aplicación que se les dio en el Brit Hadashah. ¿Cuál es la razón de las primicias en el Antiguo Testamento y cuál es la aplicación que se le da en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah? La razón por la cual vamos a tratar este tema es porque hoy por hoy se están introduciendo falsas enseñanzas sobre el tema, sacando el texto del contexto y formando su pretexto. Amén. Ahora, entonces, no olvidemos que nosotros debemos siempre analizar el texto con el contexto, tanto el contexto cercano como el contexto lejano. La palabra primicia se encuentra aproximadamente en la Biblia 40 veces, de las cuales 7 se encuentran en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento. Y estas 7 son las que usaremos como sustento de la doctrina bíblica nuevo testamentaria, que son las que nos darán claridad sobre su verdadero significado en el corazón de Dios, nuestro Elohim. La primera mención que yo encuentro sobre primicias la encuentro en el libro de Shamot o el libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículo 19, donde dice de la siguiente manera: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Elohim, o de Jehová tu Dios. Las primicias, el anticipo de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. Cuando el Señor ordena al pueblo de Israel traer las primicias, estaba instruyendo al pueblo sobre una sombra de lo que habría de venir. El Señor nos dice que el anticipo de los primeros frutos debemos tomar. Y eso es lo que vamos a tocar, el anticipo, que es el significado de primicias. Y vamos a ver el contexto bíblico espiritual que los escritores del Brit Hadashah o Nuevo Testamento le dan a las primicias. Hemos hablado que vamos a tocar 7 puntos sobre primicias de lo que el Nuevo Testamento, son 7 veces que el Nuevo Testamento nombra las palabras primicias. Y vamos a mirar lo que el Nuevo Testamento nos dice acerca de las primicias. El primer punto que encontramos de las primicias lo encontramos allí en la palabra del Señor. Permíteme. En la palabra del Señor encontramos en el Nuevo Testamento o Brit Hadashah, que dice de la siguiente manera, en Romanos 8, 18, 25. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El versículo 23, aquí Pablo está hablando acerca de la liberación que está esperando la creación y nosotros mismos. Pero el versículo 23 dice que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Cuando la Biblia nos habla de primicias,
en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadashah, el primer tema que toca es las primicias del Espíritu. Las primicias del Espíritu es lo que Dios, es el anticipo. Acuérdate que la palabra primicia significa anticipo. Es el anticipo que Dios le da a un creyente cuando recibe a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, como su único y suficiente Salvador, y el Señor le lava de su pecado, cambia su vida. Entonces, en el momento que esta persona llega a ser una nueva criatura, entonces el Señor le da un anticipo. Ese anticipo es algo que da por adelantado para mostrar que esa persona fue comprada con la sangre vertida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice en el Brit Hadashah que nosotros hemos sido sellados. Somos sellados con el Espíritu Santo y hemos recibido el Espíritu Santo como las arras de nuestra salvación. Quiere decir que el Espíritu Santo, al sellarte, está como tomando un documento de compra y diciendo, esta persona me pertenece. El Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir con esto, el Señor, que lo primero que el Señor te da de anticipo no es para el Señor. El anticipo es lo que el Señor te está dando a ti, que es su Espíritu Santo, un anticipo del Espíritu porque es el que nos muestra que somos comprados y ahora nosotros estamos gimiendo dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Ya fuimos adoptados, ahora estamos esperando de esa adopción la redención de nuestro cuerpo. O sea que este cuerpo de carne y hueso sea transformado en un cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que se vaya a la presencia misma de Elohim, a la presencia misma de Dios. Entonces, mi amado amigo y hermano que me escuchas, lo que te estoy diciendo en esta noche es que esas primicias están mostrándonos lo que el Señor habría de hacer con nosotros. Lo primero que el Brit Hadashah o Nuevo Testamento nos muestra es que nosotros tenemos las primicias del Espíritu. El segundo punto o la segunda mención que yo encuentro de las primicias es allí en Romanos 11, del 11 al 16, que dice que nos muestra que Israel, el pueblo escogido por Dios, son las primicias de Elohim, las primicias de Dios. Dice así el capítulo 11, versículo 11, de la siguiente manera al 16, para tener una idea del texto y el contexto. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Mira esto, la transgresión de Israel viene para la riqueza nuestra, pero luego vendrá la restauración. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, no yo, Pablo. Él es el apóstol, ¿no? Aquí no hay más apóstoles. Modernos no son apóstoles, pseudoapóstoles. Pero aquí hago esta aclaración para que podamos entender que quien está hablando aquí es Pablo, el apóstol escogido por el Señor. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio.
por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión, la exclusión del pueblo de Israel, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? La admisión, volver a admitir a Israel, sino vida entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Para comenzar aquí, tenemos que entender que Israel, el pueblo de Israel, son las primicias de Dios. ¿Por qué primicias? Porque en Israel el Señor empezó su trabajo de redención a través de la Torá, a través de su palabra, a través de aquella palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El Señor le dio a Abraham promesa y le dijo, bendita serán en ti todas las simientes, todas las naciones de la tierra, bendita en tu simiente. Y viene la descendencia de Abraham, Isaac, y luego de Isaac nace Jacob, quien vino a ser Israel, el patriarca de las 12 tribus que estuvieron 400 años en esclavitud y fueron sacadas a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ellos fueron llevados por el desierto a través de un hombre llamado Moisés. A través de Moisés, él saca al pueblo de Israel del desierto, de Egipto, de esclavitud al desierto, hacia una tierra prometida. Y allí en medio del desierto, Dios promete a Israel que él los bendeciría. Les dio su Torá, les dio su palabra, les dio sus instrucciones para que el pueblo de Israel fuera un pueblo santo para Yahweh su Elohim. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que santo significa apartado por Dios y para Dios. Israel, pueblo santo, fue apartado por Dios y para Dios como primicias de la redención. Como primicia de la redención. En Israel, el Señor trajo promesa que de Israel levantaría al Mesías prometido allí en Bereshit 3:15. Allí el Señor prometió que traería redención a través del Mesías a toda la humanidad. Y allí empieza a cumplirse y Dios empieza a transmitir su Torá al pueblo de Israel, sus instrucciones, para que el pueblo de Israel las adoptara, para que el pueblo de Israel las viviera, para que el pueblo de Israel las cumpliera y el pueblo de Israel las conociera. Ellos son las primicias. Y si las primicias son santas, que es el pueblo de Israel, ¿cuánto más serán santas las ramas? Si el árbol es santo, si la raíz es santa, ¿cuánto más las ramas? Quiere decir que si Israel es santo, la iglesia comprada por la sangre vertida en la cruz del Calvario es santa. Israel, las primicias de el Señor, de Elohim. Entonces vamos a por puntos. Entonces la primera primicia, lo primero que encontramos es que las primicias, el anticipo, las arras, el Espíritu Santo a nosotros, el anticipo de la salvación, Israel, y ahora vamos a ver el anticipo de la resurrección. Cristo, Hamashiach, es las primicias de la resurrección. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, gloria a Dios, en primera de Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Hamashiach, también en Cristo, todos serán vivificados. Mira esto. Hamashiach ha resucitado a los muertos. Nuestro Señor Jesucristo resucitó a los muertos como primicias de los que durmieron, como anticipo de los que durmieron. ¿Cómo?
como anticipo de los que durmieron. ¿Por qué como anticipo de los que durmieron? Porque antes de Hamashiach, antes de que nuestro Señor Jesucristo hubiera venido a nacer de una mujer y hacerse hombre y a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, miles de años antes ya muchos habían dormido, muchos habían muerto, muchos habían pasado a una eternidad. Ahora bien, la Biblia dice que en los últimos tiempos los muertos en Hamashiach resucitarán primero, pero también después vendrá una resurrección de toda la humanidad y se presentarán aquellos delante del gran trono blanco para ser juzgados según sus obras. Quiere decir que el primero en la resurrección, el anticipo en la resurrección de los muertos es Hamashiach, es nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que algunas personas, antes de que nuestro Señor Jesucristo resucitaran, Jesús los levantó entre los muertos, pero ellos resucitaron y murieron. Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, resucitó y no volvió a la tumba, sino que está sentado a la diestra del Padre y allí intercede por nosotros. Entonces, vamos a mirar que el tercer punto es que Hamashiach es el anticipo de la resurrección. Aquí el Señor Jesucristo no te está pidiendo a ti primicias. El Señor Jesucristo no está mandando a nadie pedir primicias. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, Brikadachá, Dios no te pide primicias, sino te habla del cumplimiento de las primicias. Como cuarto punto, quiero decirte, Cristo, Hamashiach, es la primicia de los que le pertenecen. Sigue diciendo allí, 1 Corintios 15, versículo 23, dice, pero cada uno en su tiempo, en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin cuando entrega el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces aquí dice el versículo 23 de 1 Corintios 15 que cada uno en su debido orden. Mira esto. Cristo, el anticipo. Cristo las primicias, Hamashiach las primicias. Y luego los que son de ¿quién? De Hamashiach. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando nuestro Señor Jesucristo, Yeshua Hamashiach, venga una vez más a rescatar, a redimir, a tomar su iglesia, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? Al sonido de la final trompeta. Cuando la última trompeta descrita en la palabra de Dios, en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, suene, en ese momento los muertos en Cristo, en Hamashiach, resucitarán primero. Todo a su debido orden. Cristo, Hamashiach, las primicias. Jesucristo, el anticipo. Esos son primicias. Anticipo. Y luego nosotros, los que somos de él, en su venida. Que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que no hayamos muerto, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando al sonido de la final trompeta. Allí tú te levantarás con Cristo. Cristo es el anticipo de la resurrección. Cristo es el anticipo de los que le pertenecen. Él es las primicias. Él es el que da las primicias. Yahshua no viene a pedirte a ti que saques de tu bolsillo para comprar tu salvación. El Señor Jesucristo no está pidiendo primicias.
Las primicias eran una sombra de lo que habría de venir. Amén. Ahora estamos hablando de las primicias. La primicia del Espíritu. Estamos hablando de la primicia de Israel. O Israel como primicia, como anticipo. Estamos diciendo que Cristo, Hamashiach, es las primicias de la resurrección, el anticipo. Cristo, primicias de los que le pertenecen. Y ahora, aquí hay algo interesante. Primicias de Acaya. Primicias de Acaya. Dice, allí mismo el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, es el anticipo de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Qué es las primicias de Acaya? Las primicias de Acaya es el anticipo de la iglesia, los primeros miembros de la iglesia de Acaya. Pablo había bautizado a Estefanas. Él no bautizó a muchas personas, pero entre los pocos que bautizó a Estefanas. Y Estefanas fue una persona que se convirtió a nuestro Señor Jesucristo, se convirtió al camino, le entregó su vida a Hamashiach, empezó a vivir una vida nueva, y ahora como primicias de la iglesia de Acaya, se dedica al servicio de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros tenemos que entender quiénes son los santos. Ahora bien, tú dirás, bueno, de pronto alguno dice, bueno, los santos son por allá, aquellos muñecos que hay en la iglesia tradicional, son los santos, o los santos son los santos apóstoles, o los santos no, o los santos pastores, o los santos son los santos pseudoapóstoles. Ahora, es esto, los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos eres tú y soy yo. Nosotros somos los santos. El Señor en su palabra dice, sed santos como yo, Yahweh, soy santo. Así como el Señor es santo, Él pide que nosotros seamos santos, apartados por Dios y para Dios, apartados del mal camino, sacados de las tinieblas al reino de la luz, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esos son los santos. Ahora mira bien, Estefanas era un anticipo de la iglesia. Él era, vamos a decir, un miembro, un anciano de la iglesia, una persona madura en la iglesia. Y Estefanas tenía que dar testimonio de lo que Dios era en su vida. Nosotros como primicia de la iglesia, tú puedes ser primicia de una iglesia nueva, de una iglesia que se ha formado, que se ha empezado a levantar en medio de tu comunidad. Y tú eres primicia porque estás trabajando de lleno en la obra del ministerio y estás sirviéndole a los santos, estás sirviéndole a la iglesia. Los Estefanas no se servía de la iglesia. Y Estefanas no estaba pidiéndole primicias a la iglesia. Estefanas estaba ofreciendo como anticipo, como primicia de la iglesia de Acaya. Y se ofreció a trabajar por la obra del Señor. Así tiene que ser que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, entre más maduros, entre más crezcamos, entre más conozcamos, entre más nos metamos, más tenemos que servir. Nosotros no venimos a que nos sirvan. El Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y ejemplo os he dado para que como yo hago, ustedes también hagan. Ustedes no se pueden enseñorear de la iglesia. Dios no ha llamado pastores para que se enseñoreen. Dios no ha puesto a estos pseudoapóstoles que se enseñorean de la iglesia. Que ellos mismos o la iglesia por ignorancia los nombra apóstoles. El Señor ha llamado
a una iglesia a que a medida de que vaya creciendo, vaya sirviendo, vaya levantando, vaya sosteniendo a los nuevos santos que llegan al seno de la iglesia. Entonces tenemos que entender que Estéfana era primicia de Acaya. Entonces nosotros como cristianos, creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, tenemos que ser las primicias de la iglesia. ¿Quieres dar primicias? Entregale tu vida al Señor. No empieces no empieces a sacar el texto del contexto para formar el pretexto. Por último, si no estoy mal, ya estamos hablando de las primicias de Acaya. Vamos a hablar también, como sexto punto, las primicias de sus criaturas. Somos primicia de sus criaturas, somos el anticipo de su creación. Dice Santiago, el hermano del Señor, en el capítulo 1, versículo 16 al 18, de la siguiente manera. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, ¿quién? Adonai, Elohim, el Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, de su voluntad nos hizo nacer, escucha esto, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas, anticipos de sus criaturas. Somos el anticipo de toda la creación. ¿Por qué somos el anticipo de su creación? Porque, mira, toda la creación un día será redimida. Y todos los hombres un día, unos comparecerán al tribunal de Cristo, de Yahshua, y otros comparecerán en el gran juicio del trono blanco. Pero aquellos que han nacido de nuevo, dice que Él nos hizo, de su voluntad nos hizo nacer. Aquel que ha nacido de nuevo por la palabra de verdad, por Yahshua HaMashiach, para que seamos primicias. Él de su voluntad nos hizo nacer. Primicias de sus criaturas. La palabra del Señor dice allí, en el Evangelio de Juan, en Yohanan 1, dice que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no fueron engendrados por carne y sangre, sino por voluntad del Espíritu Santo, por la primicia que nos fue dada cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Entonces quiere decir que ahora nosotros somos primicias de sus criaturas. Somos el anticipo. Somos los que nos levantaremos al sonido de la final trompeta, porque aquellos que hayan muerto en Cristo y nosotros que hayamos quedado seremos transformados como primicias y seremos las primicias para Elohim y para el Cordero, para Dios, primicias de Dios, para Dios y del Cordero. Mira lo que dice la palabra del Señor, ya con esto terminamos. En Apocalipsis 14, del 1 al 5, dice el Señor a través de Yohanan: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra, de entre los de la tierra. Estos son, escúchame bien, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes,
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, como anticipo para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí encontramos a 144,000 hombres. 144,000 hombres redimidos dentro de los hombres de la tierra. Y dice la Biblia que estos son aquellos los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son aquellos que no se prostituyeron, se mantenieron fiel. Mira, la virginidad no solamente habla de de abstenerse de relaciones sexuales. Virginidad me habla de una santidad. No me contaminé, no manché mi vida, me mantuve virgen delante del Señor. Y aquellos que desde que nacieron se mantuvieron santos delante de Dios, dice la Biblia que fueron redimidos 144,000 de entre los hombres. ¿Quiénes son estos 144,000? La Biblia, cuando me habla de estos 144,000, me habla de que son 144,000 hombres santos que fueron redimidos dentro de las tribus de Israel. De cada tribu, 12,000 sellados. Sellado es comprado. Sellado es que pertenecen al Dios del pueblo de Israel, que ellos son las primicias para Dios y son del Cordero. Son los anticipos para Dios y son anticipos del Cordero. El anticipo, tú eres un anticipo. El Espíritu Santo nos dio un anticipo. Dios nos dio el anticipo, el Espíritu Santo. Dios, en el Antiguo Testamento o en el Tanakh, estableció las primicias. Pero esas primicias establecidas en el Antiguo Testamento simplemente eran una sombra de lo que habría de venir. Una sombra de la bendición que Dios tenía para nosotros. El Señor pidió primicias a Israel. El Señor le trae primicias a los redimidos por la sangre del Cordero. Él no te exige primicias. Él te da las primicias. Él te dio la primicia del Espíritu Santo. Te compró, te selló. Él es las primicias de la resurrección. Israel, la primicia de los redimidos. Él es la primicia de los que son de Él. Nosotros somos las primicias de la iglesia, que estamos ahí para servir a la iglesia, para levantar a la iglesia, para edificar a la iglesia, para sustentar a la iglesia, para servir a la iglesia. Somos primicias de sus criaturas. Y somos primicias, o las primicias, estos son primicias de Dios y del Cordero. Dice el apóstol Pedro allí, en esa carta que leíamos al principio, que leímos acerca, allí en 2 de Pedro 2, del 1 al 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Espero que tú no seas de esos muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ten cuidado con los mercaderes de la fe. Cuidado con los que negocian con el evangelio. Cuidado con los que te prometen casa, carro y beca. Ten cuidado. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amado hermano y hermana, amigo y amigo que me escucha, quiero decirte que nosotros somos llamados
a conocer los oráculos de Dios, a conocer las enseñanzas de Dios, a conocer la palabra de Dios. Tú necesitas conocer lo que la palabra de Dios dice, lo que la Santa Biblia dice, pedirle al Señor que te dé sabiduría, que te dé discernimiento, que puedas entender la palabra de Dios para que no te dejes llevar por diversas doctrinas engañosas que te lleven de aquí para allá, sino que te afiances con la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y dada por sus apóstoles en su santa palabra. No por aquellos llamados apóstoles, sino por aquellos que el Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, estableció primeramente como apóstoles. No os dejéis engañar. No os dejéis engañar. El Señor dice, vosotros, le dice a los que no conocen, erráis porque desconocéis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Eres tú una persona que escudriña las Escrituras, que lee la palabra, que medita en ella de día y de noche? ¿O eres una persona que estás sufriendo anemia espiritual por falta del alimento de la palabra? Perdón. Ahora, amado, eso solamente lo sabes tú, lo sabe el Señor, y es algo que tú tienes que pedirle al Señor que te examine, que conozca tu corazón y te guíe por el camino eterno. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que nos dé entendimiento acerca de su palabra. Padre del cielo y de la gloria, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en esta noche, Señor, por permitirnos estar en tu presencia con las personas que nos están viendo a través del internet, compartiendo tu palabra. Padre, te pedimos, Señor, por aquellas personas que no te conocen, Señor, por aquellas personas que necesitan, Señor, de ti, que tienen hambre y sed de ti, Señor, y que andan, Señor, como ovejas sin pastor, Señor. Te pedimos, Señor, Dios mío, tráelas, acércalas a tu redil, Señor, que ellos te puedan conocer a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, y a Yeshua HaMashiach, quien tú has enviado, Padre. Que puedan entregarte tu vida, Señor. Que te puedan decir, Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ahora, Padre, te pido que me perdones, que entres en mi corazón y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús, por salvarme, por comprarme y por darme vida nueva, Padre. Ahora, Padre, te pedimos por aquellas personas que tienen alguna enfermedad, Señor, en su cuerpo. Queremos pedirte, Padre del cielo, la gloria, que seas tú sanando, que seas tú restaurando, que seas tú creando tejidos nuevos, órganos nuevos, obrando poderosamente sobre aquellos cuerpos enfermos, Señor. Sana, Padre Santo. Ahora mismo te lo suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Oh, Señor, pon tu mano sanadora. Oh, Señor, restaura estos cuerpos. Mira aquellas personas, Padre, que tienen una enfermedad del alma, que están viviendo un momento de depresión, espíritu de suicidio, espíritu, Señor, Dios mío, de depresión, que está atacando estas vidas, Señor. Te pedimos, Señor, sácalo de esas vidas. Muéstrale, Señor, que tú, Señor, les amas y que ellos, Señor, son preciosos para ti y que ellos, Señor, tú has venido para darles vida y vida en abundancia, Señor. Sana cualquier dolencia al alma, restaura corazones, restaura, Señor, alma, restaura, Señor, las mentes, restaura, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre.
Ahora, Padre, te pedimos por aquellas personas que tienen una necesidad económica. Señor, te pedimos, provee fuentes de trabajo. Señor, provee, Señor, para sus necesidades. Señor, suple necesidades, Padre Santo. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que pidiéramos en oración, creyendo lo recibiremos. Y ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, reclamamos, Señor, esta palabra tuya, Señor. La confesamos porque tú lo has dicho, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, porque tú es el reino, el poder y la gloria para siempre, Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Ha sido para mí una bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Espero que esta palabra haya llegado a sus corazones, haya penetrado en sus vidas. Y si ustedes tienen alguna palabra que quieran compartir con nosotros, ya sea un testimonio, alguna inquietud, por favor háganoslo saber. Envíenos un correo o un messenger o a través de ahí de los ¿cómo llamamos? Las notificaciones, háganoslo saber y nosotros con mucho gusto compartiremos tus inquietudes, compartiremos tu testimonio y nos gozaremos delante de la presencia del Señor. Una vez más, gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga rica y abundantemente y hasta mañana si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos. Un saludo allá para mi Marlencita Monroy, para Juancho aconsejando ando, para Cristina, para nuestro hermano Ismael Garzón. El Señor bendiga a la iglesia, a todos aquellos que nos han estado sintonizando, que no puedo verlos aquí, pero les amamos en el amor del Señor y hasta mañana si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.